Saludos cordiales a todos los amigos y colegas. Hoy tenemos que iniciar con lo que es apoyo contable. Lo prometido es deuda y hoy tenemos que cumplir esto. Bueno, este apoyo contable consiste en generar una serie de videos, ¿ya? Justamente para el apoyo contable de los colegas que están reincorporándose en la profesión o para los nuevos profesionales del área contable, ¿sí? Eh, Justamente esta promoción es por el apoyo que me brindan con la adquisición de estos tres libros, ya contabilidad financiera, contabilidad básica, contabilidad de sociedades comerciales, y adicionalmente justamente les envié lo que es el material complementario, ya, ya les he enviado esto. Hoy tenemos que iniciar justamente con lo que es empezando con esta temática, ya. Ya son varias temáticas, pero tocaremos algo de contabilidad básica, ¿sí? El librito lo tenemos justamente contabilidad básica para contadores y no contadores. Hablaremos específicamente de lo que es uno de los capítulos de este libro, que es la ecuación contable de balance y el balance general simplificado. Es muy importante ligarlo, ¿ya?, al balance general con la ecuación contable de balance. Empecemos con algo básico. A la hora de preparar el balance general, justamente siempre tenemos que tener en cuenta el dominio, ¿ya?, de esto. Entonces empecemos con este punto. Bien. Es algo muy básico, pero a la hora de preparar estados financieros, a la hora de justamente ver el balance general, o a la hora de introducir un plan de cuentas en el software, cuando uno va introduciendo las cuentas de balance, muchas veces justamente obvian esta parte. Bien. Hay varias recomendaciones justamente que yo doy a la hora de preparar estados financieros. Una de esas justamente es la ecuación, las ecuaciones de contabilidad. Tener el dominio de las ecuaciones de contabilidad. Otra de las recomendaciones que doy es las leyes fundamentales de la contabilidad y también lo que es el plan de cuentas. Hoy veremos justamente una de las ecuaciones. Bueno, antes que hablemos de una de esas ecuaciones, indiquemos que se tienen tres ecuaciones de contabilidad. La primera ecuación es la ecuación fundamental de la contabilidad y o ecuación de balance, también conocida como ecuación de balance. Tenemos la ecuación de rendimiento, también conocido como ecuación de resultados. Y tenemos la ecuación conjunta de la contabilidad. ¿Sí? Es muy importante y básico tener conocimiento de estas tres ecuaciones. En un otro momento justamente explicaré la razón de justamente de la importancia, el origen incluso de esta ecuación. Es muy importante analizar el origen de esta ecuación. Bien. La ecuación de balance, o también conocida como ecuación de patrimonio, ¿ya?, en sus inicios justamente se originaron de esta ecuación, ¿ya? Bienes más derechos menos obligaciones igual a patrimonio neto o neto patrimonial, que en sus inicios se le conocía más como capital, pero yo decidí a colocarlo acá como patrimonio neto porque ya es muy importante ya conocerlo, esta parte, como patrimonio neto. Muchos siguen manejando todavía como capital, pero no es recomendable. Ya cambiaron bastantes cosas justamente en el mundo, ya. Entonces es muy importante colocarlo de esa manera. Pero esto ya en términos técnicos ya indicamos que ya si lo pasamos las obligaciones al otro lado, al lado derecho de la ecuación, justamente vamos a tener todo positivo. Obligaciones más patrimonio neto igual a bienes y derechos. ¿Sí? Y es bienes y derechos pues se le conoce como que como activos de forma técnica. ¿Sí? Bienes y derechos es el activo. Las obligaciones son los pasivos. El patrimonio neto lo dejo nomás acá tal como está, patrimonio neto. Entonces tenemos acá la ecuación
fundamental de la contabilidad, que sería activos es igual a pasivo más patrimonio. Entonces es muy importante tener en cuenta esta ecuación. ¿Por qué digo es importante? Porque justamente a la hora de preparar el balance general tenemos que tener dominio de esta, ¿no? En el lado izquierdo se encuentran los activos cuando preparamos el balance. Y en el lado derecho del balance tenemos los pasivos y patrimonios. ¿Sí? Si es que vamos comparando un balance de forma sencilla, justamente se va cumpliendo esta ecuación. Ya. Entonces, como nos damos cuenta, a la hora de preparar el balance general, tenemos que tener dominio de estos tres elementos: activos, pasivo y patrimonio. Por lo cual es muy importante ver la definición de cada uno de estos elementos. De forma sencilla, justamente se los coloqué acá, como antes se lo conocía. El activo se lo conocía como bienes y derechos de la empresa, pero como les indicaba, ya han ido cambiando bastantes cosas en el mundo, ya a nivel internacional. Entonces tenemos que tomar en cuenta las nuevas definiciones. Entonces indicamos activos. Este primer elemento, activo, es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos. Esta es la nueva definición justamente que se va manejando en el mundo, ya según las normas internacionales de información financiera. Entonces muy importante tener esta definición ya a la hora justamente de identificar los activos. De esta definición justamente podemos ver las características de los activos. ¿Sí? Si yo quiero reconocer un activo, entonces tengo que tener las características, tengo que tener en cuenta las características del activo. ¿De dónde sale? De la definición. Las características del activo: estar en capacidad de generar beneficios económicos. Eso justamente lo vemos acá en la definición. Estar bajo control de la empresa. El activo está bajo control de la empresa. También justamente sale de la definición. ¿Sí? Y justamente hablamos también de lo que es el recurso, ¿no? Es un recurso. Bueno, seguimos. Los pasivos también justamente tenemos que tomar en cuenta la nueva definición. Un pasivo es una obligación presente de la entidad, obligación presente, surgida de raíz de sucesos pasados, al vencimiento del cual espero desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Una primera característica que vemos es que el pasivo es una obligación presente. ¿Ya? No podemos hablar justamente de una obligación futura, es una obligación presente. Ejemplo, no puedo estar hablando justamente que voy a tener una deuda de aquí a 10 años y en la contabilidad justamente que lo esté mostrando ya como una obligación presente. No, un pasivo sí o sí es una obligación presente. No puedo mostrar en mi balance general entonces una obligación que voy a tener de aquí a 10 años recién, ¿verdad? Bien, sigamos. Vencimiento del cual se espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Entonces vamos a desprendernos, va a salir recursos económicos de la empresa para pagar esta obligación, ¿verdad? Este pasivo. Bien, vayamos acelerando un poco más porque el tiempo va pasando y el video justamente no podemos hacerlo para más tiempo. Bien. El patrimonio neto, hoy por hoy, también cambió justamente la definición, ¿ya? La nueva definición justamente de patrimonio neto es la parte residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos. Acá en el patrimonio neto vemos justamente que la definición va enfocándose a la diferencia, ¿no? La diferencia de activo y pasivo. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que tengamos en dominio justamente esta definición, ¿ya? Esta definición sobre la base de los elementos que componen acá mi ecuación de balance, ya podemos justamente ya empezar a tener dominio en lo que son el balance.
las cuentas de balance, que más adelante en otro video justamente hablaremos de ese asunto de las cuentas, ¿ya? Primero estamos enfocándonos en los elementos. Bien, acá tengo unos pequeños ejemplos, ¿ya? Unos pequeños ejemplos justamente para que veamos eso de los balances, ¿ya? Pero de manera simplificada, para poder entender justamente la relación que tienen con la ecuación de balance. Acá tenemos un pequeño ejemplo, ¿ya? Ejemplo número 1, 3 de diciembre de 2014, apertura de un negocio comercial según aportes de dos socios, ¿ya? Dos socios están aportando. El socio A está aportando efectivo 150.000. El socio B está aportando muebles y computadoras, ¿ya? No vamos a hablar de registros contables porque lo que queremos ver es el enfoque del balance general. Entonces aplicamos esta ecuación, ya la ecuación de balance, activos es igual a pasivo más patrimonio neto. Aplicamos esta ecuación, ¿sí? Activos, por el lado izquierdo, por el lado derecho tengo pasivos y patrimonio neto, ¿verdad? ¿Qué activos tengo? Volvemos atrás. Tengo activos, efectivo. El efectivo es un activo. Muebles, computadoras también son activos. Entonces llevamos acá, pues lado de activos, efectivo, muebles y computadoras por esta parte de los activos. En total tenemos activos 250.000. Pasivos y patrimonio neto. Pasivos no tengo nada, ¿sí? Entonces por diferencia tenemos lo que es el patrimonio neto. Obligación como pasivo no tenemos, directamente tenemos patrimonio neto. ¿Y qué tenemos en patrimonio neto? El aporte de los socios. Tengo capital del socio A y capital del socio B. Socio A está aportando 150.000, socio B 100.000. Total pasivo y patrimonio neto 250.000. La ecuación fundamental de la contabilidad acá se cumple. Siempre va a haber igualdad. Total activo 250.000 es igual a total pasivo y patrimonio neto 250.000. Acá se cumple la ecuación fundamental de la contabilidad. Entonces es importante tener presente justamente esto, de que a la hora de que tenemos un balance general, siempre hay esta igualdad, ¿no? De total activo es igual a total pasivo y patrimonio neto. Bien, a ver, acá hay algunos aditamentos justamente que lo coloqué en el libro. Activos. El efectivo, los muebles y las computadoras, hasta antes de ser aportados por los socios a la empresa, eran de propiedades de estos socios. Entonces, el efectivo, los muebles y las computadoras eran de propiedad de los propietarios, ¿verdad? Pero desde que la transacción del aporte de los socios fue concluida legalmente, estos bienes pasaron a poder y o propiedad de la empresa. Entonces, una vez que los socios aportan este efectivo, muebles y computadoras, estos recursos son recursos ya no de los socios, sino son recursos de la empresa. Es muy importante recalcar esto, ¿no? ¿Sí? Imagínense que un socio diga, ese mueble que yo aporté es mío. No, ya no es suyo. Ya es propiedad de la empresa. Ya cumple la definición de activo. Es un recurso bajo control de la empresa. Recurso bajo control de la empresa. Es muy importante entonces recalcar eso, ¿no? Patrimonio neto, patrimonio. Los aportes de los socios de capital. Aquí debemos verlo desde la óptica que el capital propio de la empresa es necesario para entrar en funcionamiento, razón por la cual la empresa necesita socios o inversionistas para que aporten capital, sea en efectivo, bienes, etcétera, etcétera. Entonces, para que la empresa inicie, o para que la empresa esté en marcha, necesitamos, en este caso, inversión de los socios, ¿ya? La inversión de los socios, el aporte de los socios, ¿está bien? Entonces es fundamental esto, recalcarlo, ¿verdad? Bueno, acá quedamos el video y vamos a estar justamente más adelante generando más videos. Espero justamente que esto justamente
les sea de mucha utilidad. Vamos a ir creando bastantes videos, entonces estén atentos, ¿ya? Conmigo justamente será hasta otra oportunidad. Hasta luego.